Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Algunas veces se han preguntado de por qué lo que hacemos cuando estamos en un grupo, o sea, por qué hacemos lo que hacemos y a veces por qué cambiamos de opinión para encajar en algún grupo, a veces por qué eh, hacemos ciertas actividades o ciertas cosas para poder estar pues dentro de un círculo, de un grupo o ya sea de personas, ¿no? El día de hoy en nuestro programa, sin saberlo todo, estaremos con el licenciado Pablo Armijo García. ¿Quién es Pablo Armijo? Pablo Armijo, él nació en San Luis Potosí, es el segundo hijo de 5 hermanos. Él estudió en la eh, Universidad Autónoma de Nuevo León, la licenciatura de Psicología, tiene maestría en Trabajo Social y ha dado pues, clases en varias universidades. Realizó también una formación de estancia en Chile con formación de grupos de psicoanálisis. Ha laborado en centros comunitarios de Nuevo León, en la Sierra Tarahumara. Actualmente trabaja en Vía Educación, coordinando proyectos en alfabetización. Y tiene también un centro en Matehuala, si no me equivoco, Armijo, ahorita me corriges, se llama Mentalis, que ofrece terapia y consultoría especializada, entre otros muchos proyectos que tiene nuestro invitado. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Rafa, por la invitación a su programa. Pues bienvenido, Lick. A ver, pues vamos a entrar ahora sí que de lleno con las preguntas. Pablo, digo, la verdad es que yo desde que te conozco, el tiempo que te conozco, creo, o que te conocemos, ¿no? Rafa y yo, creo que para mí como que eres una persona que ha trabajado mucho en el campo social. Por eso al momento de pensar en este programa, pues pensé especialmente en ti. ¿Qué es exactamente la psicología social y en qué se diferencia de otras ramas de la psicología? Claro. Bueno, la psicología social es un campo, primero, un campo de la psicología social, así como existe la psicología clínica u otros campos, es un campo de aplicación, pero también hay algunos autores que han intentado teorizar acerca de un objeto de estudio propio de la psicología social, ¿no? Así como la psicología o la sociología pudieran tener sus objetos. Acá en psicología social ha habido algunos intentos. En algún momento algunos autores pensaron que las actitudes podrían ser ese objeto de estudio. Por ahí, por ejemplo, también un psicólogo social importante del siglo pasado, Moscovici, decía que la psicología social estudiaba los fenómenos de la ideología y la comunicación. Entonces hacía como un triangulito donde decía, bueno, si la psicología, eh, digamos, en el campo del conocimiento, siempre tenemos un objeto y un sujeto, cuando pensamos esta relación de conocimiento desde la psicología social, además vamos a pensar en un otro, ¿no? En un tercero. Entonces hacía como un triángulo y decía, justamente eso es lo que distingue a la psicología social, es la mirada que tiene el psicólogo para tratar de entender los fenómenos, ¿no? Y bueno, la verdad es que como todos, como en todas las ciencias humanas, pues tampoco se ponen de acuerdo los psicólogos sociales sobre qué es, pero yo te podría decir que en la experiencia lo que hace diferente a un psicólogo social, podría decir, es esta mirada, ¿no? Esta mirada de pensar de pensar la construcción del psiquismo, no desde un asunto como tan interno, por ejemplo, como lo piensa el psicoanálisis, sino más bien siempre en relación, ¿no? Siempre con esta idea
de un otro, un tercero que me construye, que me constituye. Y además de esa mirada, yo pensaría que también la psicología social se distingue eh, por, por el tema de grupos. Es decir, eh, yo no veo, por ejemplo, que los psicólogos clínicos o los psicólogos infantiles u otros psicólogos se interesen tanto por el tema de grupos como lo hacen los psicólogos sociales. Entonces, eh, además del tema de grupos, la otra cosa que distingue a la psicología social y específicamente a una rama, por decirlo así, de la psicología social, es el trabajo comunitario, que es la psicología social comunitaria, ¿no? Ya. Entonces, por ahí yo vería como las distinciones, ¿no? El tema de grupos y el tema del trabajo en comunidad, con una visión distinta de abordaje de las cosas a diferencia de las otras psicologías. Ok. Claro, y hablando desde este punto, ¿no? Abordando algunos problemas, incluso desde la psicología social, ¿no? Como el malestar a veces no siempre nace en el individuo propio, sino también pueden ser consecuencia o respuestas de todos estos puntos muertos colectivos o estos impases, vaya, como segregación, como, no sé, violencia normalizada. Sí, de hecho, siempre que vemos cursos de psicología social, la idea es como transmitirle al estudiante la visión de que salga del individuo, ¿no? Porque el estudiante de psicología todo el tiempo está individualizándolo todo. eh, digamos, si le decimos, ¿por qué se suicidó? Ay, es que estaba deprimido, es que tenía problemas, ¿no? Y justamente la mirada de la psicología social, la primera mirada que el estudiante de psicología tiene que ir apropiándose es esta idea de desindividualizar las explicaciones, ¿no? Y entonces pasar a pensar que no solamente lo psicológico determina, sino también hay un factor sociológico y cultural que está ahí atravesando la constitución del individuo, del sujeto, ¿no? Uh-huh. Y este otro determinante, pues es finalmente esto, son las instituciones sociales que nos atraviesan, es la cultura, las normas, las creencias, los valores, la religión, todas esas cosas que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante que el psicólogo pues rompa como con esta mirada de estarlo individualizando todo y, y se abra esta otra explicación. En medio de esa explicación entre psicología y sociología, ahí vamos a encontrar a la psicología social. Sabes que había un anuncio que pasaban hace tiempo no recuerdo si todavía lo pasen, pero en algún momento lo llegué a ver en la televisión local. Pasaban un anuncio de una bebida, de un vino, que decía, somos la suma de todos, aquellos que han pasado por nosotros. Y realmente eso somos, o sea, somos la suma de todas aquellas personas que han pasado, de nuestros padres, de nuestros amigos, de la misma sociedad, del entorno, de todo lo que nos rodea. Somos la suma de todo eso. Obviamente sin dejar de ser yo, ¿no? Claro, por supuesto, el yo es la suma de las identificaciones de alguna manera, ¿no? O sea, yo soy un poco de los libros que he leído, un poco de la iglesia a la que fui, un poco de mi crianza, un poco de mis maestros, ¿no? Es decir, yo soy un cúmulo de identificaciones. Pero además, cuando llevamos esto, por ejemplo, al campo del grupo, ahí vamos a pensarlo no solamente como la suma de las cosas, la suma de los elementos. Es decir, el grupo no es solamente la suma de los elementos, sino es algo diferente, ¿no? Recordemos cuando Kurt Lewin hacía estas explicaciones y se empezó como a desarrollar toda esta idea de la psicodinámica de grupos, partieron de esta idea como esta máxima de la Gestalt, ¿no? De el todo es más que la suma de las partes. Uh-huh. Y esa máxima la aplicaron cuando tú la llevas esa idea a los grupos, entonces decimos que el grupo es más que la suma de las personas. Es decir,
que entonces cuando las personas están reunidas, se comunican, se identifican, tienen un objetivo en común, etcétera, aparece algo nuevo, diferente a ellos, que existe gracias a que están ellos, pero que no son ellos. Y eso es como lo complicado de a veces entrarle al tema de los grupos, porque si el psicólogo no tiene esa mirada de que el grupo es otra cosa, que no son los individuos, pero que existe gracias a los individuos que están ahí reunidos, entonces no puedes intervenir sobre el grupo, interviene sobre las personas, ¿no? Entonces, me parece que hay como un tema de metodología, pero también de teoría, porque lo que vemos es que los estudiantes cuando intentan hacer talleres, por ejemplo, le hablan a las personas, no le hablan al grupo, trabajan con la gente, trabajan con el grupo. ¿Y qué diferencia, Pablo, la psicología social de un sociólogo, por ejemplo? De la sociología. Claro. Bueno, de entrada, el objeto de estudio, ¿no? También en sociología hay varios autores que plantean como diferentes objetos, pero también el método. Yo creo que compartimos con con los sociólogos, pero también con los antropólogos y con otras áreas, compartimos campo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ir a una comunidad y ver a un psicólogo social, a un antropólogo, a un sociólogo, a un pedagogo, en fin, a diferente gente trabajando sobre el mismo problema incluso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues la manera en la que entienden ese problema, ¿no? La manera que lo explican y a veces la manera en la que se interviene también. Sí, el arista, ¿no? Hacia donde se dirige. Así es. Ya, interesante. Interesante. Y en esa parte, pensándolo desde ese punto, ¿es posible vivir individualmente, viéndolo desde la psicología social? Pues decía Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, me parece que el otro siempre está ahí, ¿no? Como ejemplo, como enemigo, es decir, creo que no es posible ni siquiera pensar al yo sin el otro. Es decir, para que tú puedas saber quién eres, es porque hubo o no un otro que te dijo quién eras, ¿no? Es decir, es gracias al vínculo, gracias a que existe un papá, una mamá, alguien que te dice, tú eres tal, es que se puede ir constituyendo el psiquismo. Entonces, ¿puede existir el individuo sin lo social o sin el grupo o sin la familia? Pues a lo mejor podríamos decir, bueno, sobreviviré yo si me voy al monte y me quedo allá de ermitaño, pues a lo mejor, pero bueno, de entrada yo ya llevo una cultura, ya sé cosas, ¿no? Si a un niño lo suelto en el monte, ¿podría vivir? Bueno, no lo sé, o sea, a lo mejor, pero seguramente no habría cultura, ¿no? Al no tener estos elementos culturales, pues no tendríamos un yo como lo conocemos, ¿no? Que era un poco el ejercicio que luego hacíamos en algunas clases cuando les decía, a ver qué pasa si quitamos la cultura, cómo se constituye un individuo. Y decía una alumna, no va a tener autoestima. Y yo, ¿cómo? Pero para que tengas autoestima, baja autoestima, pues primero tendrías que tener autoestima. Y para tener autoestima, primero tendrías que saber quién eres. Para poder construir una imagen de ti que se devalúe, ¿no? Pero si no hay un otro que te diga quién eres, entonces ¿cómo se va a construir esa imagen? ¿No? Sí. Se me viene a la cabeza que hace cuando pasó lo del Holocausto, todo ese, pues todo ese momento, ¿no? Que pasó, que vivimos en la historia. Dicen que se estuvo de alguna manera como estudiando a los bebés. Entonces ponían como grupo, ¿no? Un grupo de bebés que, oye, a estos, pues sí, tócalos, dales de comer y todo, y a estos no les tengas nada de contacto, simplemente dales
pues darles de comer, pero no les apapaches, no les hagas esto, como que había unas nodrizas quienes les daban seguimiento a ellos. Pues desafortunadamente, digamos, vieron como que a los niños que les daban, que les daban el pecho y que los abrazaban y que todo, pues los niños se fueron desarrollando y creciendo hasta cierto sentido siendo niños sanos. Y a los otros que no los tocaban, que no tenían ese contacto físico ni les decía nada, simplemente les daban de comer, pues los niños poco a poco iban dejando de pues de existir, ¿no? O sea, vaya. Sí. Porque como que no tenían esa necesidad de para qué. Claro, ahí está también el libro de René Spitz, el del primer año de vida, que justamente trabaja estos temas y la importancia del vínculo y del contacto físico. No basta con que al bebé se le alimente y tú llegues ahí con el biberón y le des. Es necesario que además que se alimente, el bebé sea tocado, sea mimado, sea acariciado, sea hablado, ¿no? Eso es lo que va haciendo que vaya constituyéndose un psiquismo humano. Y aquí es donde está el otro, aquí es donde el otro me representa, aquí es donde el otro me dice que aquí estoy, ¿no? ¿Quién soy yo? Exactamente. Interesante. También en esto también de las redes sociales, ¿no? De toda esa identidad, hablando de esta parte donde el otro me da sentido, ¿no? El otro me da esa otridad, ¿no? Yo dependo de aquello que espero del otro, o lo que el otro espera de mí, según ese sentido que se le va dando. Lo digo por los likes, ¿no? Que ahora está muy de moda lo de los Facebook y el Facebook, y a ver cuántos likes tengo, a ver cuántos seguidores tengo, a ver qué aprobación constante se me da con todo esto, ¿no? Y también el riesgo de quedar capturado en esa imagen, ¿no? Como si fuera un ideal de ese yo. Sí, yo creo. Bueno, yo creo que las redes sociales han venido a cambiar completamente nuestra forma de vivir y de pensar. O sea, la verdad es que vinieron a revolucionar, sobre todo, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial. Yo hace poquito platicaba yo con mi esposa, oye, pensar de que hace 3, 4, 5 años, no te imaginabas que ibas a platicar con alguien de esa manera, ¿no? O sea, cómo viene a revolucionar y de alguna manera, no sé cómo por marcarlo de que se vuelve indispensable el estar con un aparato en todo momento, porque si no, estás incomunicado. Cuando, pues nosotros que somos casi contemporáneos de la edad, recordaremos que en aquellos ayeres, pues no había un aparato, ¿no? O sea, absolutamente nada. O sea, había uno y era el de la casa y era donde te hablaba. Sí, bueno, es interesante pensar cómo se va construyendo la identidad en los diferentes momentos de la historia. Y definitivamente las tecnologías, las redes sociales van configurando de otra manera las identidades. Incluso se va construyendo de manera distinta el psiquismo, ¿no? La forma en la que funciona la mente va generando, se va transformando. Yo veo a mi hija de 3 años que ya está empezando a usar el celular y no sé, yo recuerdo que cuando era niño podía chutarme El Rey León completo o una caricatura de media hora con comerciales en el Canal 5 completa. Mi hija no puede hacer eso porque ya está adquiriendo esta idea del pues segundos, ¿no? Tu mente se concentra en segundos, pero inmediatamente quiere otro estímulo, porque las redes sociales te proveen. Hay algo que me llama mucho la atención, porque he escuchado mucho la frase, se vuelve hasta cliché, que dicen, los niños ya vienen con un chip integrado. A ver, ¿vienen
o se los dimos. No, pues es que, claro, depende del contexto, ¿no? O sea, seguramente, no sé, la verdad, yo qué tanto a nivel orgánico eso se vaya transmitiendo. O sea, no sé, digamos, cómo cambia la configuración molecular y el ADN de las personas de generación en generación para que se transmitan ciertas cosas. Pero lo cierto es que los patrones de crianza son otros, los estímulos son otros. Entonces, al cambiar eso, pues cambias la constitución del psiquismo, ¿no? Por ejemplo, esto que por ejemplo Bauman habla, ¿no? De cómo se van haciendo desechables y líquidas las relaciones, ¿no? Así como todo se vuelve desechable en el consumo, por ejemplo, no sé si se acuerda, bueno, mi abuela, por ejemplo, no desperdiciaba telas, si le sobraban telas, hacía una cobija. Sí. La comida no se desperdiciaba, la ropa al ser escasa, pues se cuidaba y se remendaba. Entonces, con con el tema este de la industrialización y empieza a haber más mercancías, tenemos acceso a muchas más cosas, pero justamente este acceso lo que hace es ir disolviendo los vínculos también con las personas, es decir, así como entonces yo puedo cambiarme de ropa, puedo cambiar de cobijas cuando se me rompan, o puedo usar platos desechables en vez de platos de cerámica, me es más fácil también romper vínculos. Y además los vínculos que tengo, pues ya no son estos vínculos profundos del diálogo, por ejemplo, ¿no? Yo mismo soy un ejemplo de eso. Yo llego a casa de mi abuela y me pongo a ver el celular. No sostengo un diálogo, la verdad. O sea, pocas veces lo hago y cuando lo intento es porque también tengo que quitarme yo mismo ese chip de conéctate con la gente, ¿no? Pero además de eso, los vínculos que tenemos 3,000 amigos en Facebook, pero de esos 3,000 amigos, pues a casi nadie le hablamos y nuestros vínculos son muy superficiales, son de jajaja, jiji, mira este meme, mira aquello, pero eh, no son amistades como fuertes, duraderas, profundas, ¿no? Sino son más bien, pues, amiguitos de pasadita. Sí, sí, claro, claro. ¿Tú qué piensas o por qué crees que la presión social juega en nuestras decisiones diarias? Bueno, antes de explicar eso, tienen que saber que la psicología social, hay como varias psicologías sociales. Y esta psicología social que explica o que dice cosas sobre la presión social o sobre los prejuicios o sobre los estereotipos o esas cosas es la psicología social norteamericana fundamentalmente, Ya. los 60, 70, 80, que entraron en una lógica de tratar de diseñar experimentos sociales para poder entender fenómenos que ellos veían, ¿no? Entonces, intentaron copiar el modelo de la ciencia dominante y tratar de pensar en situaciones experimentables en un contexto controlado para poder estudiar qué sucedía con eso. Y entonces, por ejemplo, ahí están, pues el experimento, por ejemplo, de Zimbardo, de Tashfeld, de todos estos otros autores, ¿no? Que hablan sobre cómo influye el grupo en las personas, ¿no? Por ejemplo, Ash hace un experimento que es de las líneas, ¿no? Donde le ponen a la gente un letrero con una línea y luego del otro lado 3 líneas con diferente longitud y le dicen cuál de estas líneas que están acá, de las 3, es idéntica a esta.
Y la respuesta es obvia, porque digamos, tenían diferentes longitudes. Pero lo interesante que hace Ash es que le dice al grupo que dé una respuesta incorrecta. Y todos, excepto una persona, son cómplices. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en un grupo y todos dicen verde y tú dices verde? Pues es café. ¿Por qué todos dicen verde? ¿No? Lo que encontró Ash es que en la mayoría de los casos las personas tendemos a conformarnos, ese fue el término que él, digamos, acuñó para referirse a ese fenómeno, a conformarnos a lo que dice o piensa la mayoría del grupo, ¿no? Y dice, bueno, nos conformamos porque hay una influencia informativa o hay una influencia formativa, no me acuerdo cuál era la otra. El caso es que dice, bueno, a veces porque nos da miedo simplemente el que dirán, ¿verdad? Y entonces el grupo, el individuo busca acoplarse a la opinión del grupo, ¿verdad? O a veces porque no sabe o verdaderamente duda y entonces dice, pues vamos con ello. Claro. Hay casos donde eso no sucede. Por ejemplo, hay personas que por su estructura de personalidad, por su historia, dicen, es verde, no es café, y todos dicen es café, y dice, ustedes están locos y me quieren convencer de algo que no es real, es verde, ¿no? Claro, no toda la gente tiene el mismo nivel de influencia, no todos somos influenciables en el mismo nivel, pero lo que encontraron esas investigaciones es que en muchos casos la gente termina cediendo a la presión social del grupo, ¿sí? A veces por miedo, a veces por querer quedar bien, a veces porque el líder lo dice, a veces porque el líder se impone, ¿no? En fin, digamos muchas situaciones. Milgram, por ejemplo, hizo experimentos similares, pero ¿se acuerdan? El de él era de unos shocks eléctricos. Ajá. Y él encontró 2 o 3 variables. La primera era la distancia emocional, es decir, cuando hay menos distancia emocional, la obediencia de las personas aumenta. O sea, entre menos cercanía emocional tú sientas con la persona, va a ser más probable que te obedezca. Aún y cuando lo que tú le estés ordenando sea algo inmoral, sea algo difícil, sea un dilema ético, o incluso pues que le estés pidiendo que dañe a alguien, por ejemplo, en el experimento que era darle shocks eléctricos a una persona que podían incluso poner en riesgo su vida. Además de la distancia emocional, el otro factor era la autoridad percibida, o sea, decía, en la medida en la que la persona te ve con más autoridad a ti, hay más probabilidad de que te obedezca, ¿no? Y así, o sea, como les digo, esa es la psicología experimental norteamericana, que en su tiempo, no sé, supongo que todavía lo siguen haciendo, simularon situaciones para poder estudiar fenómenos como estos, ¿no? Como la presión social, la cohesión, la obediencia, el liderazgo, los estereotipos, los prejuicios, etcétera. Entonces, ¿tú consideras que de alguna manera el entorno nos presiona para tomar una decisión? Claro, pero no es una presión de, órale, tienes que vestirte así. O sea, por ejemplo, ¿por qué ustedes y yo elegimos la ropa que elegimos? ¿O por qué elegimos a las parejas que elegimos? ¿O el look que traemos? ¿Por qué este y no otro? No hay nadie que te esté diciendo, Marco, córtate el cabello de esa manera. Nadie te está, digamos, no hay nadie que te apunte con una pistola o te esté latigando para que te vistas y pienses y seas como eres. Es que la presión social no es eso. La presión social no es un empuje, digamos, claramente visible, sino más bien es una influencia
subrepticia, inconsciente, si lo queremos decir, ¿no? Que actúa más como en el nivel de la ideología. Los sociólogos clásicos piensan que esta influencia de lo social determina lo que hacemos, ¿no? O sea, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? Pues porque estamos en un contexto y uno mira la vida como la ve y uno cree que esa es la vida, así es la realidad, ¿no? Entonces no sales de la caja porque vives en la caja, entonces no puedes ver las otras cajas. Esa es la presión social. La presión social es las posibilidades que hay dentro de tu caja para ver la realidad y entenderla, ¿no? Ya, excelente. Yo lo veía también desde estos puntos institucionales, como por partidos políticos o por equipo de fútbol, de cómo si yo veo que hay una situación importante con Morena, y entonces viene el PRI y dice, son morenistas, por eso son unos desgraciados, ¿no? O entonces dice el morenista, pues es que son los priistas, pues son los de la izquierda, y empieza esta parte como, pareciera como un romance de fidelidad con su bandera, ¿no? Como muy fundamentalista. Bueno, claro, todos los grupos para poder constituirse como tal y poder sostener pues su identidad necesitan construir un límite, ¿no? Un límite entre nosotros y ellos. Y ese límite, ese nosotros, o sea, esa identidad, es la que permite, pues, que exista esta sensación de... hay un concepto, fíjense, que se llama pensamiento grupal, creo, que es como esta idea de que los grupos pierden piso, ¿no? Y se creen algo que no son. Por ejemplo, lo vemos mucho en los equipos de fútbol. Juntas un montón de gente que supuestamente es súper buena y ganan un montón de dinero. De Rayados no vas a decir nada, por favor. Es cierto, andan por ahí un carro. La pedrada. Y probablemente lo sean. El problema es que tal vez no son tan buenos como piensan. Pero eso le pasa a todos los grupos, no nada más a los equipos de fútbol. Es decir, los amigos que se juntan y que se sienten muy amigos dicen, somos los mejores amigos, sí, somos bien chingones nosotros, claro, ¿no? Pero eso es necesario, ¿no? Lo hacen, por ejemplo, también las religiones. Las religiones dicen, nosotros estamos en la religión correcta, nosotros sí nos vamos a ir al cielo, no como aquellos herejes. Y entonces eso les permite, pues, cohesionarse, ¿no? O sea, hacer un límite entre ellos para poder decir, nosotros tenemos la verdad y aquellos no. Y bueno, el construir una otredad permite, pues, no solamente la diferencia, o sea, diferenciarte de los otros, sino además cohesionarte tú, o sea, sentir que verdaderamente perteneces a algo, aumentar tu autoestima. O sea, todos pertenecemos a grupos, nos guste o no, a grupos que hemos elegido y a otros que no hemos elegido, como la familia, por ejemplo. Pero esas pertenencias entonces nos dan ciertas satisfacciones. O sea, quienes tenemos un trabajo y nos llega la quincena, decimos, qué chido tener trabajo, ¿no? Quienes están en un equipo de fútbol y ganan un campeonato o pierden, pero no se agüitan y se compran sus cheves para festejar que perdieron, se sienten bien también. De Rayados no vas a hablar. Todas las personas nos da cierta satisfacción pertenecer a grupos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. No, y no podemos, como decíamos hace rato, no podemos de alguna manera ser individualistas o pensar de manera individual. O sea, no nos pone, bueno, no es que pensemos de manera individual, sino no podemos no estar en un grupo, vaya. Yo creo que toda persona está. Que dicen que no pertenecen a ningún grupo, pertenecen al grupo de los que dicen que no pertenecen. Que no pertenecen. Claro. Sí, de alguna u otra manera te metes a una caja y ahí te quedas, ¿no? Hay una
Hay una película que siempre les recomiendo a los alumnos que se llama La Ola, una película alemana como del 2008 por ahí. Y hay una escena, es un maestro de preparatoria que les da un curso de verano sobre autocracia a unos estudiantes de preparatoria y, y empieza a vivenciar lo que es la autocracia con el grupo. Entonces, en una escena de la película, les dice, nos vamos a uniformar todos de ahora en adelante nos vamos a venir vestidos de jeans y playera blanca, porque todos tenemos un jeans y una playera blanca. Y entonces en el fondo del salón hay unos punks y los chavitos le dicen, nosotros estamos en desacuerdo, odiamos los uniformes, ¿qué mierda es esa de querer homologarnos? Y el maestro se voltea y les dice, ¿y ustedes no están uniformados? Pues todos los punks se visten igual, ¿no es eso un uniforme? Claro, a lo mejor no es el uniforme, no es exactamente igual, pero es un estilo, es una manera de vestirse. Es un uniforme finalmente, ¿no? Todos los rancheros se visten igual, todos los skates se visten igual. Sí, o sea, eso es de alguna manera poder encajar en un grupo, poder encajar en un lugar, ¿no? Claro. O sea, en un algo, ¿no? Recuerdo hace algunos años, me acuerdo que estábamos en una empresa y me dice un chavo, ¿no? Yo estaba escuchando música Intocable, me gusta mucho. Y estaba escuchando y le dice un chavo, ¿a poco te gusta la música agropecuaria? Y yo, ¿cómo? Sí, yo no sabía que le decían así el género. Dice, no, si es que es ese género, es un género agropecuario. Dije, yo pensé que era norteña o tejana, pero bueno, acabo de descubrir algo nuevo, ¿no? Pero sí, de alguna manera te encasillan en algún lugar. Sí, bueno, pues todos los grupos para poder diferenciarse tienden a hacer esto, ¿no? O sea, el problema no es la grupalidad o la construcción de identidades, el problema es las diferencias, las relaciones con los otros, ¿no? Porque en ese intentar agruparte, empiezan a aparecer estos otros fenómenos como la segregación, las violencias, la discriminación, la opresión, la marginación de determinados grupos sociales. Ese es el problema, ¿no? O sea, en Monterrey, por ejemplo, hay todo un tema con los migrantes, ¿no? Pero digamos, si tú ves, si tú analizas al regio promedio, pues todos son migrantes. O sea, ¿de dónde nació tu abuelita? Estoy seguro que 9 de 10 personas de sus ancestros no nacieron ahí en Monterrey. Pero como ustedes sí nacieron en Monterrey, dicen, yo soy regio. Y entiendo que ese es un tema como de identidad, yo soy de este estado progresista, rico, que es diferente a los demás estados del país, ¿no? Y que haya como esta necesidad de quererse diferenciar, pero justamente en el paso en el transcurso de construir esa identidad, se generan los otros procesos de segregación, de exclusión, de estos otros grupos, que si en verdad te pones a pensar, somos nosotros mismos, ¿no? Yo hice una investigación de mi propia historia hace algunos años y encontré que mis ancestros son indígenas. Me encontré un acta de 1810 de lo que serían mis abuelos en octava generación y dice textualmente en un español antiguo, dice, se casó María no sé qué, india de la hacienda tal con Hipólito Nepomuceno no sé qué, indio de la hacienda tal. ¿Qué significa eso? Pues que por mí corre sangre indígena, ¿no? Claro. A lo mejor no hablo huachichi, a lo mejor no ando con un arco ya, pero mi identidad es parte de esa herencia. Sí, de alguna manera no puedes, es algo que no podemos evadir,
Yo recuerdo hace algunos años, en algún trabajo donde estuve laborando, válgame la redundancia, que decía un chavo, no, es que yo soy de Monterrey, tú vienes de no sé dónde, y le dice, ¿de dónde es tu raíz? Le decía al otro, ¿de dónde es tu papá? ¿De dónde es tu mamá? ¿De dónde es tu abuelita? Tú dices que tú eres regio, pero no eres regio, y empezaban a ver justamente esa plática de lo que ahorita comentando, o sea, de alguna manera querer pretender o decir que no, pues yo no pertenezco ahí, o yo pertenezco para sentirse parte de un grupo, pero el otro lo sacaba y le decía, a ver, no, o sea, tú eres de acá y tú eres de esto y tú eres del otro. Y yo veía nada más ese ir y venir en la discusión de... Sí, es muy interesante ese tema de las identidades, la verdad, porque así como hay personas que se creen de cierto grupo o de cierto estado por haber nacido ahí, también, por ejemplo, están estas otras formas de pertenecer a grupos sociales como eh, el tiempo que yo viví en la Sierra Tarahumara había un debate en relación a quién es indígena, ¿no? O sea, si yo soy hijo de indígenas, pero ya no hablo indígena, ¿lo soy? Bueno, la verdad es que mucha gente reniega también de la cultura indígena, reniega de su pueblo, de su idioma, de su vestimenta, y eso tiene una historia, es porque han sido menospreciados, porque han sido humillados, porque, eh, digamos, es motivo de vergüenza para mucha gente. Sí, Pero claro. está el otro tema, está el otro, la otra cara de la moneda. Hay gente que dice, yo soy indígena, aunque no sea, aunque no tenga familia, aunque no haya nacido ahí, aunque no sepa el idioma. Entonces es interesante como estas diversidades, estas diferentes maneras de acceder a llegar a ser algo, ¿no? O sea, yo puedo ser mujer por, si yo me autodenomino mujer, ¿lo soy? Bueno, eso es un debate justamente que tiene que ver con el tema de identidades, ¿no? Y así como yo puedo decir yo soy mujer, si yo digo que yo soy indígena, ¿lo soy? Por decirlo, ¿lo soy? Por adscribirme yo a un grupo social, automáticamente pertenezco a ese grupo social en el momento en el que yo me adscribo. Y bueno, hay corrientes que dicen sí y hay otras corrientes que dicen no. No, porque tienes que tener otras características, ¿no? De entrada, que, los demás, que el otro grupo te vea como uno de ellos. Claro. Oye, Interesante. también hablando culturalmente, ahorita me viene a la cabeza, por qué los mexicanos seremos muy malinchistas con los mismos mexicanos? No sé si me explico. Un ejemplo clarísimo Que nos metemos autogoles. está Hugo No, Sánchez, está Chicharito, está, bueno, o sea, por poner nombres futbolísticos, ¿no? Pero hay muchísima gente que ha destacado y que en otros lugares los han reconocido, pero al mexicano le cuesta reconocer al otro, le cuesta cuando el otro está de alguna manera triunfando, está haciendo cosas bien o hizo cosas buenas, busca o trata de encontrar el punto negro en el arroz para decir, ah, pero es que hizo esto, hizo aquello, o sea, es bien raro cómo somos como mexicanos. Pero cuando estás solo en otro país y dicen, oye, allá está un mexicano, ves una bandera, ay, hermano, ¿cómo estás? Yo soy mexicano también, acá estoy. Y me Ay, sí, gusta el pero, mariachi, tomo tequila también. ajá, sí, sí. O sí, sea, sí, hay esa como ambivalencia, ¿no? Del mexicano. No sé si sea exclusiva de los mexicanos, porque yo no conozco así como a tanta gente de otras culturas para poder hacer un juicio así como más justo. O sea, entiendo que sí sucede eso, pero no sé qué tanto es un tema de la mexicanidad. Sí he escuchado muchas veces ese comentario, eh, pero bueno, no sé, a lo mejor en el fútbol tal vez sí es claro, ¿no? Porque luego, o sea, los que conocemos poquito la cultura argentina, por ejemplo,
Decimos, pues México no le pide nada a Argentina en fútbol. ¿Por qué no ganamos como ellos? ¿Por qué no somos tan buenos? Ujú, O sea, más bien somos igual de buenos, pero no ganamos lo mismo que ellos. Y eso es curioso. ujú. Eh, bueno, sí, ahí pasa eso. Sí, sí, claro, claro. Pablo, Sí. ¿y qué te llamó la atención o por qué llegaste a estudiar, o por qué te enfocaste más bien en el campo de lo que es trabajo social, habiendo otras ramas? Ahorita, perdón, disculpa que te atropelle ahí la plática. También comentabas que de alguna u otra manera estás, o me comentabas que estás estudiando psicoanálisis, aparte das terapia en psicoanálisis, no sé si en eso te estás enfocando actualmente, este, pero ¿por qué de alguna manera el enfocarte en el trabajo social? Um, bueno, tiene que ver con la formación. Cuando estaba estudiando existía esto de las carreras, de las áreas de acentuación Ujú. en la Facultad de Psicología, entonces yo elegí psicología social. Ah, Al ok. elegir psicología social, las prácticas las tuve que hacer un año en institución, que le llamaban, y otro año en campo. Ujú, El año de campo lo hice en el programa de centros comunitarios de desarrollo social cuando ujú. estaba iniciando con Alejandro Rangel Hinojosa y aquel equipo de, de personas que integraron ese primer proyecto, que la verdad fue un proyecto muy ambicioso, con bastante ah, con bastante ingrediente comunitario. O sea, Si no, perdón, si no mal me equivoco, quisieron hacer algo parecido a lo de Medellín, ¿no? creo que sí, no, yo no recuerdo Este, bien de no, dónde venía ese modelo, pero yo, recuerdo haber escuchado algo yo, así. yo escuché en algún momento, digo, también me tocó trabajar en asociaciones, escuché en algún momento que querían hacer algo parecido a lo de Medellín, porque en Medellín involucraron mucha gente, porque estaba como en una sierra, o en un lugar alto, y la misma gente, la misma comunidad empezó a desarrollar el centro comunitario. O sea, lo Ah, empezó a trabajar, ¿no? Lo construyeron, por decirlo así. Lo ajá, trabajaron ahí. Y luego quisieron hacer lo mismo acá en Monterrey, pero al parecer los lugares justamente como que no hicieron un buen sondeo, no sé cómo decirlo. Y mm, al momento de poner el centro comunitario, justamente lo pusieron en un lugar donde dividían las zonas ya. de una gente y otra gente, y pues la gente ya no se quiso hacer cargo del centro. Pues sí, la verdad es que yo también creo que ahí hay que ver el trabajo y la historia de cada centro, ¿no? Ujú, Porque las comunidades eran diferentes, claro, compartían un común que era zonas vulnerables de la zona metropolitana, pero bueno, estaban los centros comunitarios allá de Juárez con los pueblos indígenas, estaban acá los otros centros comunitarios de Santa Catarina, por ejemplo en La Ermita, Lomas, San Gilberto, el de Polvorín allá en García, etcétera. Y cada uno de esos tenían dinámicas diferentes, tenían niveles de participación distintos también. Y eso no solamente es por los promotores que estábamos en ese momento, que teníamos diferentes formaciones, que además también teníamos diferentes habilidades. Yo la verdad estaba empezando en ese momento, no sabía nada, la verdad, así de intervención comunitaria, y ahí fui aprendiendo con compañeros sociólogos, filósofos, mucha gente que venía de la Facultad de Filosofía de la UNI, y yo ahí donde fui aprendiendo mucho el tema de cómo hacer intervención social. Y claro, había un modelo, ¿no? Había un modelo de asambleas comunitarias, había esta idea de que debería de haber un psicólogo clínico para la atención individual, pero un promotor social para el trabajo comunitario, ¿no? Es decir, para construir un comité ciudadano que se encargara de administrar, de gestionar, de dirigir el centro comunitario,
Y lo que nos decían en un momento era que, pues, que esos centros iban a ser de la gente. Ese era el discurso, digamos, político, pero cuando se intentó volver realidad, por ahí en alguna reunión se hizo como esta pregunta, ¿no? A ver, ¿cuándo le vamos a entregar las llaves del centro comunitario a la gente? O sea, ¿cuándo verdaderamente la gente va a tener el poder? Si la gente quiere hacer un 15 años en el centro comunitario, ¿lo puede hacer? Si quieren hacer una peda, ¿la pueden hacer? Es decir, estaban como todas estas cosas de lo que sucede cuando el espacio se convierte verdaderamente en un espacio comunitario, pues se puede usar por un montón de cosas. Y la respuesta fue, nunca les vamos a entregar las llaves de los centros comunitarios a la gente. Siempre va a haber empleados del gobierno administrando, gestionando los recursos y siendo pues como estos intermediarios entre la política pública y el pueblo, la gente, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo obviamente del modelo, pues había más o menos participación de la gente, porque en algunos momentos, pues esos centros comunitarios pues simplemente son espacios para hacer talleres, o sea, espacios asistenciales donde la gente va y se sirve de un servicio que ofrecen ahí para capacitarte, para enseñarte algo, para resolver algún problema. Pero ¿qué tantos son espacios de organización comunitaria, de cambio social, de eso? Bueno, en algún momento se intentó hacer, ahorita la verdad no sé, o sea, yo estoy totalmente desconectado, muchos años de eso, pero por ahí entré, por eso entré, digamos, como al mundo de la psicología social, porque vi eso, me gustó mucho el trabajo, la verdad, yo amaba el trabajo comunitario, lo sigo amando, pero ya no estoy en ese lugar, ¿no? De incidir directamente en una comunidad vulnerable, ¿no? Ahora lo hago desde otro lugar, pero finalmente el objetivo va apuntando siempre un poco hacia allá, hacia la atención hacia las poblaciones más vulnerables. Claro. Ya después de ahí, pues me seguí, ¿no? Fui dando clases y luego hice la maestría en trabajo social con orientación en proyectos y eso me llevó a la sierra, ¿no? Siguiendo esta misma cosa del trabajo comunitario. Okay. Bien, y esta parte donde decíamos, bueno, a nosotros, digo, como un ideal, ¿no? Decir, bueno, aceptar que el otro no es que sea raro, sino simplemente piensa diferente, tiene costumbres diferentes, hace cosas diferentes, su subjetividad de cada uno, ¿no? Diferente. O no sé, el aceptar que el otro no siempre va a colmarnos lo que esperamos, o incluso que no le exijamos esa completud imaginaria, ¿no? ¿Cómo sería una mejora en estas relaciones sociales? Un ideal, digamos, sabemos que quizás no puede darse, pero ¿cómo pudiera ser mejorar las relaciones sociales? El ideal, digamos. Bueno, la verdad no sé cuál sería el ideal. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en aquel modelo de intervención que se intentó implementar con los centros comunitarios, se lograron muchas cosas valiosas. Yo no sé si hay alguna memoria por ahí o algunos documentos, seguramente debe de haber, para que ustedes puedan ver cómo cuando se implementan modelos sistemáticos de organización comunitaria, aquellos, por ejemplo, estaban enfocados en crear grupos comunitarios. Y esos grupos comunitarios tenían además una asamblea comunitaria. Las asambleas estaban organizadas, es decir, eran asambleas resolutivas donde se tomaban acuerdos, había una agenda, había un secretario, había un orden del día, había una minuta, etcétera, etcétera. Y esa organización permitía esto que dices, mejorar las relaciones comunitarias. O sea, ¿cómo se mejoran las relaciones comunitarias? Con organización comunitaria, con
con espacios de diálogo, de integración, de reflexión, ¿no? Donde aprenda a reconocer al otro como un miembro más de la comunidad donde vivo y no como el cholo pandillero marihuano de la esquina que es totalmente ajeno a mí, ¿no? Porque ese cholo marihuano es el hijo de mi tía, ¿no? Es decir, es gente, es De la gente comunidad. de la comunidad, efectivamente. Entonces, sí existen, pero claro, la verdad es que es un trabajo a contracorriente, pues hay gente que está muy metida todavía en eso, de aquella gente que yo conocí en esa época. Yo los admiro porque la verdad el trabajo comunitario da pocos frutos, muy sabrosos si tú quieres, porque digamos tienes pues las satisfacciones de construir, de ver cómo se fortalecen los vínculos, pero son pocos los frutos y son tardados, ¿no? A Sí, diferencia de lo que ves en el consultorio, ¿no? Que en el consultorio estás ahí en tu climita y el paciente y tú ahí con una tacita de café y agua platicando. Bueno, el trabajo comunitario la verdad es que no es para cualquiera, implica Pesadito. muchos retos. sí, 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 claro. Gracias. Claro. Bueno, Pablo, creo que pues creo que concluimos con esta entrevista, sin antes, pues primero agradecerte, y nos gustaría si puedes dar tus redes sociales, tus contactos, para que la gente que quiera, como les comentaba, Pablo da terapia clínica. ¿Tú das terapia en línea, Pablo? No, fíjate, no me gusta ver pacientes en línea, además todavía no he aprendido bien porque tiene su chiste también. Ok. Actualmente estoy haciendo una formación como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico Mexicano Ajá. en la filial de Jalisco, pero bueno, apenas voy en el primer semestre, voy a pasar al segundo semestre. Tengo obviamente otras lecturas, he ido a seminarios y otras cosas. No me siento novato, pero no me siento todavía tampoco con todas las cartas para poder decir soy un psicoanalista o puedo atender en línea o así. Hago cosas de psicología clínica, puedo decir que intento hacer ahí un acompañamiento pues lo más honesto y ético que puedo con los elementos que tengo. Veo pacientes en presencial en el consultorio junto con mi esposa. Tenemos un proyecto en Matehuala, San Luis Potosí, que se llama Mentalis. Pueden encontrar las redes sociales, el Instagram, el Facebook, así, Mentalis, Psicología y Humanidades. Y bueno, ahí hay más personas, más psicólogas, psicólogos que trabajan diferentes temas, que de hecho psicoanálisis es muy poco, todavía no levantamos como esa parte, pero hay compañeras que están haciendo intervenciones de psicología educativa, de atención y prevención de las violencias, de tanatología, etcétera. Oye, vi que estabas compartiendo ahí en tus redes sociales que ibas a dar un curso en Ah, una estación. este sábado y el próximo sábado voy a dar un curso en línea, ese sí es en línea, sobre diseño y elaboración de proyectos sociales, ¿no? Toda la gente que tenga así como alguna idea de hacer un proyecto, desde un taller educativo hasta alguna intervención en una empresa o hasta armar un equipo de fútbol, es un proyecto finalmente. Lo que tienen en común es que los proyectos poseen una estructura, ¿no? Esa estructura es que deben de estar ordenados y encadenados todos los elementos, los objetivos, las metas, los indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y vamos a hablar un poquito de eso, cómo aterrizarlo, ¿no? Cómo llevar una idea a un proyecto lo más aterrizado posible. 2 sesiones, sábado 7 y 14, de 5 a 7. Ok, ¿dónde pueden buscar la información? Ahí En la- mismo, en la página de Mental y Psicología y Humanidades,
en el Facebook o en el Instagram. Ahí está toda la información. Los va a redirigir a un WhatsApp y ahí ya la información detallada ahí por el WhatsApp. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias. Te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias. Espero que esta información que das le pueda llegar a muchísima gente. Y pues podamos en un futuro volver a platicar, Pablo. Ya tenía buen tiempo que no platicábamos. Yo creo que desde que salimos de la escuela. Para los que no saben, o no dijimos, Pablo fue maestro de los dos, ¿no? ¿Tú también, tú y yo, Rafa? Sí, fue un gusto volver a encontrarte, Pablo, por acá. Sí, mucho gusto, Pablo. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y que siga creciendo su proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tus redes sociales, Rafa? Pues igual, mi taller de psicología, Rafael Matamoros, por ahí me encuentran en YouTube, el canal YouTube también de Rafael Matamoros, mi taller de psicología también se llama así, y voy por acá, ¿no? Ok, mi nombre es Marco Vargas, me encuentran como el psicólogo Marco Vargas en Facebook, en esta página de Hablemos de Psicología. Si ocupan terapia, podemos dar terapia en línea o terapia presencial. Presencial es únicamente en Monterrey, para los que estén interesados. Este es su programa Sin Saberlo Todo. Si les gustó, compartan. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos.